señora laringe, ¿no es cierto? Si hablamos de esta señora laringe, ¿qué es lo que realmente tenemos que topar? Tenemos que topar, pues, las estructuras que lo están formando, están conformando esta señora laringe. Entonces, si vamos desde arriba hacia abajo, estamos hablando de cartílagos que son cartílagos impares, ¿no es cierto? Que están en la línea media. Listo, esos cartílagos impares serían, pues, la epiglotis, y luego tendríamos el cartílago tiroides, y luego tendríamos el cartílago cricoides. Esos serían los famosísimos cartílagos que estarían componiendo a nuestra amiga, la famosísima y nunca bien ponderada laringe, ¿no es cierto? Entonces, pero hay también unos cartílagos que son considerados pares, ¿no es cierto? Que son pares, entonces pongamos estos para el lado de acá. Entonces, esos son impares en la línea media, y los que son pares, si se encuentran siempre, como decir, laterales, van a ser pues los cartílagos aritenoideos, van a ser los cartílagos corniculados, los sesamoideos anteriores. Sí, estos tres son los cartílagos más constantes. Los aritenoides, los corniculados y los sesamoideos son los cartílagos que son más constantes, puesto que vamos a tener unos que son los sesamoideos. Estos serían sesamoideos, a ver cómo lo ponemos aquí, sesamoideos anteriores, para que dejen un espacio para poder diferenciarlo. Estos serían los famosísimos sesamoideos anteriores. Y luego tendríamos unos cartílagos que son no tan constantes, pero también son pares, que serían los sesamoideos posteriores, y tendríamos también los cartílagos interaritenoideos. Entonces, esta es la estructura cartilaginosa. Entonces, la laringe es una estructura cartilaginosa que básicamente va a comunicar la faringe, ¿no es cierto?, con la tráquea. A continuación, hacia abajo va a ser la tráquea. Se va a encontrar por delante de lo que sería la laringe, ¿no es cierto?, perdón, por delante de la faringe, en esta estructura que llamamos la laringofaringe, ¿no es cierto?, y luego va a continuar, pues, básicamente hacia su sitio por la tráquea, es decir, forma parte de la vía respiratoria. Ok, entonces si empezamos al estilo, así como lo está haciendo Rouvier, que Rouvier empieza, realmente no sé por qué lo hace, pero empieza por el cartílago cricoides, desde la parte inferior, y se va hacia la parte superior. Si empezamos en ese famoso estilo de nuestro amigo Rouvier, entonces vamos a tener que hablar primero, pues, del cartílago cricoides, como estaba diciendo hace un ratico. Entonces, en el cricoides, ¿qué es lo que vamos a decir? El cricoides básicamente es un cartílago que es totalmente cerrado, ¿no es cierto? No es un cartílago abierto, es cerrado como un anillo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de este señor, tendríamos que decir que sería, pues, entonces un anillo. Pero ¿cuál es la característica de este anillo, por decirlo? Es un anillo de sello, porque si nosotros lo vemos, ¿no es cierto? Si lo estás viendo en este momento desde arriba, es un anillo completamente cerrado. Pero si lo vemos en una mirada lateral, vamos a ver que este anillo, pues, va a tener una parte anterior, un pequeño parte anterior, que sería así, ¿no es cierto? Y una parte posterior, que es como una lámina, de hecho se llama la lámina del cartílago cricoides, y la parte anterior, que es más delgada, ¿no es cierto? Y por aquí estaría, pues, así, siguiendo, pues, su estructura de anillo. Entonces, por aquí tendría que venir el dedo, ¿no? Tendría que venir el dedo de nuestro famosísimo anillo, ¿no? Para colocar este anillo, porque así se lo compara. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que tiene, pues, una porción posterior, que sería la porción posterior, que es esta de acá, que sería la lámina cricoidea, y una porción anterior, que sería todo esto de acá, que sería el arco cricoideo. Entonces tienes una porción posterior, que sería la lámina cricoidea, y una porción anterior, que sería el arco cricoideo. Ese sería nuestro señor anillo. Si esto lo intentamos ver un poquito como que de frente, entonces vamos a decir, otra cosa que te va a decir Rouvier, es que si tú miras esto desde arriba, sí, desde arriba, vas a ver un agujero de características ovales, un ovaloide, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Como un óvalo. Y si estás viéndolo desde abajo, vas a ver que es un cartílago como un círculo, es más, ¿no es cierto? Es más un círculo, y si por arriba el orificio de entrada es más de características de un óvalo. Entonces, ¿por qué es esto? Porque básicamente esto no es así recto, sino que esto se va ensanchando, va llegando a la unión a la lámina. Entonces, si nosotros intentamos
hacer algo por acá adelante. Entonces nosotros vamos a ver en una mirada anterior, vamos a ver que tiene la lámina, no es pues completamente regular, ¿no es cierto? Y va a tener una forma, como decíamos aquí, de un óvalo. Es un poco ovaloide y no va a ser tanto un círculo. Ese sería el orificio superior. Y acá abajo nosotros tendríamos pues a ese señor que se llama el famoso, que se vería hacia atrás, que sería el anillo. Y siempre la porción que sobrepasa, así como lo hemos hecho acá, a esta altura estoy poniendo el punto verde, aquí es donde llega y se une el famosísimo arco con la lámina, y siempre la parte superior sobrepasa más que la parte inferior. Aquí en la parte inferior va a estar menos sobrepasada. Entonces, básicamente nosotros podríamos decir que aquí tenemos nada más una pequeña porción de este señor. ¿Sí? Y acá esto se continúa, pues obviamente este señor, don, don Cartílago, se va a continuar hacia atrás, ¿no es cierto? Básicamente, ese sería más o menos, por decir de una manera hasta grosera, el cartílago cricoides. Este es un orificio de entrada, ¿no es cierto? Por aquí tendrías que entrar el dedo para que salga por acá ese señor don dedo, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá que esta estructura anterior, toda esta estructura que se encuentra aquí, sería pues nuestra amiga el arco cricoide. Todo esto de aquí sería el famosísimo arco cricoideo, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a decir de este arco cricoideo? Este arco cricoideo, como decíamos, que es anterior, entonces aquí en la línea media va a presentar pues nada más y nada menos que una tuberosidad cricoidea, ¿sí? Y acá a los lados, cerca, hagamos otro aquí, algo un poquito mejor que esto que hemos hecho aquí en este instante. Ok, si hacemos algo aquí, como que un poquito, mucho que que decían antes, como buen lojano, más mejor. Sí, que eso es algo eso es uno de nuestros lojanismos, más mejor. Entonces, si hacemos algo un poco más acorde con lo que estamos haciendo en este lado de acá, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho en este lado de aquí. Sí, ya se me borró algo por ahí. Sí, si hacemos un poquito más acorde esto, entonces tenemos que decir pues que esta lámina estaría así y se va adelgazando. Es decir, el sitio de unión de nuestro cartílago se va ensanchando, incluso me queda hasta corto todavía aquí. Entonces, todo este sitio es el sitio de lo que sería pues nuestro amigo, el famosísimo arco. Acá, todo esto. Sí, entonces en la parte anterior de nuestro amigo el arco, que se me borró un poco ahí, sí, este señor don amigo arco, pues en toda esa parte anterior, la línea media, primero presenta ese tubérculo que ponemos aquí, que sería un tubérculo cricoide, pero ya acá a los lados, ya cerca de la lámina, sí, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, ahí va a presentar pues básicamente dos cartílagos o dos carillas articulares, dos pequeñas carillas articulares, estas que se encuentran casi a la misma distancia, muy cerca de la unión con la lámina y a la misma distancia del borde superior y el borde inferior. Entonces aquí tendríamos que describir, y algo que estamos saltando, que tendríamos es un borde anterior y un borde inferior. Obviamente, si esto lo miramos desde arriba, ¿no es cierto? Si esto lo miramos desde arriba, si tú te pones, pues, en este sector, ¿no es cierto? Para mirar esto de acá. Sí, también otra cosa que te va a decir Rubier, pues, por obvias razones, es que esto lo vas a ver así, como decíamos, así. Solo la parte superior, ¿no es cierto? Y vas a ver que aquí tendría, pues, básicamente, ¿no es cierto? La lámina que empieza hacia acá. Y vas a tener, pues, esta cara, que va a ser una cara interna, ¿sí? Va a ser la cara interna, ¿no es cierto? Y vas a tener obviamente una cara que sería la cara externa. Cara interna y cara externa, ¿no es cierto? Y te voy a decir que esta cara interna, ¿no es cierto?, va a ser cóncava y la cara externa va a ser convexa. Entonces, en esa cara externa es lo que estamos hablando de la presencia de este tubérculo, ¿no es cierto? Y vamos a hablar entonces de un borde superior, que sería el que está acá, borde superior, borde superior y borde inferior. A la misma distancia del borde superior y del borde inferior y muy cerca de su unión con la lámina, tenemos esas carillas articulares que son carillas articulares tiroides, ¿sí? Cartillas articulares tiroides, porque ahí se va
a articular con quién? Se va a articular básicamente con lo que sería, ¿no?, el asta menor, que es el asta inferior de nuestro amigo el cartílago tiroides. Entonces, el cartílago tiroides, ¿qué es lo que va a estar aquí? Va a estar así, va a venir acá, es una astita pequeña que viene de este cartílago, ¿no es cierto? Y se va a articular en este puntico, ¿sí? Y tendríamos aquí a nuestro cartílago tiroides en la parte superior. Entonces, esta carilla articular es para articularse con esa asta, que sería el asta inferior o asta menor del cartílago tiroides, ¿sí? Esto es súper importante para que este movimiento, el cartílago tiroides, tenga movimientos de báscula, se va hacia adelante y pueda irse hacia atrás, adelante y hacia atrás, y esto nos va a ayudar mucho también para lo que es la tensión de las cuerdas vocales, que ya vamos a ver en un ratito. Entonces tengo las carillas articulares, tengo estas dos, este tubérculo, y voy a tener básicamente en el borde inferior 3 prominencias. En el borde inferior voy a tener 3 prominencias, aquí en este borde inferior, una media y 2 laterales. 3 prominencias, ¿no es cierto? En ese borde inferior, que son las prominencias tiroides, ¿no es cierto? Esas prominencias básicamente sirven de inserción a la, o por mejor dicho, las laterales, sobre todo estas dos laterales, se van a articular de alguna forma, de alguna manera, o se van a relacionar más con los anillos traqueales, estos anillos traqueales no son así tan regulares, también tienen sus irregularidades. Entonces, de estas 3 prominencias inferiores, la media queda libre, y usualmente las 2 laterales se van a estar relacionando con esos anillos traqueales, ya con la tráquea a la parte inferior. ¿Qué pasa con el famosísimo borde superior? Este borde superior aquí nos va a servir básicamente de inserción para 2 cosas. Me va a ayudar mucho en la inserción primero de una membrana que ya la hemos mencionado alguna vez, que es la membrana tirocricoidea o cricotiroidea, ¿sí? Y por arriba de esa membrana, ya cubriendo esa membrana y entrando un poquito a lo que es los músculos, vamos a tener que aquí tendríamos un músculo que es el músculo, pongámoslo de otro color, sí, sería el músculo cricotiroideo o tirocricoideo, como quieres. Sí, que estaría cubriendo esta membrana, ¿sí? Entonces, este músculo también estaría en este sector y estaría insertándose, pues, obviamente, en el borde superior de nuestro amigo, la famosísima y nunca bien ponderado cartílago cricoides. Entonces, ese sería el borde superior. El borde superior, entonces, sirve para 2 cosas: para la membrana tiroidea, ¿sí? Aquí sería membrana tiroidea, y también para el famosísimo músculo tirocricoideo. Para las 2 cosas sirve inserción uno sobrepuesto sobre otro. Más profundo la membrana y más superficial el músculo tirocricoideo, que estaría en ese sector, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más tenemos acá de bueno con este señor Don Arco? Pues ya nada más, ¿no? Sí, nada más. La parte interna, la parte cóncava acá, esta parte de aquí va a estar recubierto por la mucosa laringea. Sí, esta parte estaría recubierto por la mucosa laringea. No hay mayor historia que contar desde ese punto de vista. ¿Ok? Entonces tendríamos eso como nuestro amigo, el famosísimo cartílago cricoides. Ok, acá ya cuando hablamos de la famosa lámina, ¿sí? Esta pequeña lámina que se encontraría aquí en este sector, pues una situación que hay que recalcar es que tú la vengas a observar desde acá, a la lámina. Te pongas en la parte posterior para observar qué pasa con la lámina, ¿no es cierto? Entonces, obviamente lo que vas a ver va a ser una estructura cuadrilátera. No hay mayor historia tampoco, una estructura cuadrilátera que en el borde superior es como que tiene una pequeña depresión, pero ya la vamos a explicar. Entonces tienes un borde superior, un borde inferior y los bordes laterales, por decirlo, porque estos bordes laterales, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí se van a estar uniendo hacia adelante, pues, con lo que sería el famosísimo arco cricoide, ¿no es cierto? Con este arco cricoide se van a estar yendo esas partes laterales. En el borde superior, visto de frente, en la vista anterior, en este borde superior, ¿no es cierto? En este señor don borde superior que está aquí, va a haber una pequeña depresión, una pequeña curvatura, que generalmente, o se dice que esta, si lo hacemos un poquito acá, porque no lo hemos hecho muy bien acá, está inclinada un poquito hacia adelante. Es como un borde que está un poquito inclinado hacia adelante. Ese borde, esa pequeña depresión, se inclina un poquito hacia adelante, hacia la parte anterior. Sí, entonces esa sería una de las características en ese punto, en el famosísimo borde superior. ¿Qué va a pasar en la cara posterior? ¿Qué es lo que más se llama la atención de este cartílago? En la parte posterior, aquí vamos a tener una prominencia media que no tiene ningún nombre
específico, pero esa prominencia media, esto aquí, una pequeña elevación en la línea media, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la cara posterior, ¿sí? Porque aquí estarías viendo la cara anterior. Esta parte sería la cara anterior de la lámina, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si lo ponemos aquí, entonces tendríamos acá que esta señora que estaría por aquí sería la cara posterior de la lámina, cara posterior, ¿no es cierto? La que estamos viendo en el dibujo inferior, aquí, ¿ok? Y acá, en cambio, tendríamos esa cara que sería, pues, obviamente, la cara anterior, que estaría aquí, la cara anterior, ¿no es cierto? Acá casi no hay mucha cara anterior por debajo del arco, y sería esta que está aquí. Esta que está aquí sería la cara anterior. ¿Qué característica va a tener? Pues la misma que la cara anterior del arco, ¿no es cierto? Aquí la característica era cubierta por membrana, por la mucosa, perdón, la mucosa tiroide. Entonces aquí también va a estar esto rellenado de la mucosa tiroide. No hay mayor historia. Como te decía, la historia está acá atrás, sí, y ahí cerca del borde superior. Entonces acá la historia está en que tenemos básicamente ya la parte, una prominencia media en la cara posterior que va a dividirnos en dos áreas laterales, ¿no es cierto? En dos áreas laterales, ¿no es cierto? Que se encuentran en esta membrana y que lo único que te va a mencionar, Rubier, ahí de bueno es que se van a insertar ahí los músculos cricoaritenoides posteriores. Los cricoaritenoides posteriores son músculos que se van a insertar en esta área de esta señora que se encuentra a este nivel. ¿Ok? Listo. Y aquí ya cerca, aquí en la parte superior, acá, cerca del borde superior, entonces Rubier te va a decir, como te decía, que aquí se están uniendo estos dos, que ya lo taché aquí un poco, a ver si lo hacemos nuevamente por acá, solo por explicarlo. Sí, decíamos que el arco, ¿no es cierto? Tengo aquí yo la famosa lámina posterior, ¿no es cierto? Y el arco que se va haciendo, adelgazando hacia la parte anterior. Sí, entonces muy cerca ya de lo que sería la unión de la lámina y cerca del borde superior de la lámina y cerca de la unión con el arco, aquí vamos a tener dos superficies articulares, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, pongámoslas como por aquí, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, dos superficies articulares. ¿Para qué son esas superficies articulares? Para que ahí se inserte nada más y nada menos que el cartílago aritenoides. Es el otro cartílago. Entonces ya estuvimos con el cricoides, que es un cartílago impar, línea media, y ahora nos metemos un poquito como que en orden con el cartílago aritenoides, que se encontraría entonces sobre esta superficie. Entonces se encuentra en un sitio donde cerca de la unión de la lámina con el arco, ¿no es cierto? En ese punto y cerca del borde superior de la lámina del cartílago cricoides. Este cartílago, ¿no es cierto? Este cartílago, pues un pequeño cartílago que se encuentra a este nivel. Este cartílago también te va a decir nuestro amigo Don Rubier que ese cartílago tiene una forma piramidal, sí va a tener una forma piramidal. Entonces, si lo sacamos un poquito así para acá, pongámoslo por aquí. Sí, entonces quiero que imagines que estás viendo una pirámide desde arriba, ¿no es cierto? Entonces vas a ver una pirámide, tú te vas a poner así, ¿no es cierto? Y vas a ver una pirámide, ¿no es cierto? Las famosas pirámides de Tutankamón. Entonces vas a ver una pirámide desde arriba. Entonces esa es la idea para poder entender esto. Vas a verla desde la parte superior, ¿no es cierto? Aquí vas a ver esa pirámide. Entonces tienes que ver el vértice de la pirámide, ¿no es cierto? Y tendrías que ver, pues, obviamente las caras de la pirámide. Entonces, ¿qué te va a decir Rubier? Rubier te va a decir que esta pirámide, ¿no es cierto? Primero va a tener una cara medial, y te va a decir que va a tener, aparte de esta cara medial, va a tener una cara anterolateral. ¿Ok? Sí, y una cara posterior. Entonces, más o menos, ese sería el triángulo. Y obviamente, aquí estarías tú viendo el vértice. Vamos a ver el vértice de la pirámide, porque te decía que lo estás viendo desde arriba. Entonces, hacia atrás gobierno incapaz, ¿no es cierto? Hacia atrás quedaría básicamente la cara posterior. Entonces vas a tener una cara posterior, ¿no es cierto? Y hacia adelante dos caras, así como algunos amigos, ¿no? Dos caras, dos caras. Entonces pongamos aquí otra línea. Entonces tienes esta cara que quedó aquí, que sería la cara medial. Esta cara de acá sería la cara anterolateral y acá tendrías la cara posterior, ¿ok? Entonces tienes cara medial, cara posterior y cara lateral. Si estamos viéndolo aquí, por la parte posterior, entonces nosotros
aquí lo que veríamos sería esa cara posterior. Aquí, ¿no es cierto? Aquí veríamos el triangulito este cuernito, ¿no es cierto? Es como que le meten los cachos al cricoides, ¿no es cierto? Y tiene unos lindos cuernitos ahí, ¿sí? Sí, cualquier parecido con la realidad, no te vayan a decir después de aquí, oye, habla cricoides, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendrías la cara posterior, ¿no es cierto? Vería yo la cara posterior, ¿no es cierto?, de nuestra amiga. Y acá, pues, si nosotros lo vemos, a ver, no lo hemos hecho, si nosotros lo vemos, pues, a ver si lo ponemos aquí. Entonces pongamos acá ahora sí, como que viéndolo al cartílago cricoides desde la parte superior, ¿no es cierto? Asimismo, como estamos viendo a esta pirámide, entonces nosotros nos ponemos ahora en una posición aquí así para ver al cartílago cricoides desde arriba. Entonces, al verlo desde arriba, el cartílago cricoides, vamos a ver en la parte posterior acá una lámina, la lámina, ¿no es cierto? La famosa lámina que la vería así ensanchadita y todo eso. Sí, y por aquí miraría cómo está el arco cricoideo. El arco cricoideo hacia adelante. Y esta lámina en la parte posterior. Y obviamente aquí estaría entonces este cartílago, este señor cartílago, haciendo, pues poniendo su cara, pongamos un color más fuerte, la cara medial estaría aquí así. Cara medial, y tendríamos la cara anterolateral, sí, y acá tendríamos la cara posterior. Entonces, más o menos esa es la idea de la situación. Cara medial, que estaría mirando obviamente acá, y ya pues puedes imaginar también, decíamos hace un ratico, decíamos, ¿qué había de bueno en la parte interna de la cara interna del arco, cubierto por mucosa laringea? ¿Qué había acá? Cubierto por mucosa laringea. Ya te puedes imaginar, entonces esta cara medial también está cubierta por mucosa laringea, ¿sí? Entonces, esta cara de aquí, esta cara de acá estaría cubierta por mucosa laringea. No habría mayor historia en esa cara. La cara que nos da un poquito de historia siempre va a ser la cara anterolateral. Entonces, si tú te paras acá, ¿no es cierto? Vienes para acá a ver esta cara, quiero verlo desde otro ángulo, quiero verte la cara de otro ángulo. Sí, sí, hay caras que hay que verlas de algún ángulo, de alguna manera. Sí, por ejemplo, ¿has visto los estudiantes de medicina? ¿Te has dado cuenta que los médicos usualmente se casan con enfermeras o con otro médico? Sí, ¿te has dado cuenta? Sí, sí te has dado cuenta de eso, perfecto. Pues lo que suele pasar es que después de 8 años de carrera, por fin lo encuentras guapo o guapa, ¿no? Sí, entonces ya es guapo por paciencia, con paciencia ya se los ve guapos, tanto turnos, ¿no es cierto? Entonces, vas a ver, uno llega a, ¿cómo es al internado y te enteras, oye, ¿sabías que la Julanita se metió? ¿Cómo? Si desde segundo año son compañeros. Sí, desde segundo año son compañeros, pero recién ahora les agarró el amor. Ah, ya, perfecto. Entonces yo digo, no, lo que pasó fue que tardaron 7 años, en mis tiempos era 7 años para darse cuenta que han sido guapos. Entonces pasa, doctores. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, si tú te paras acá para ver esta cara, ¿no es cierto? Para ver esta cara, pues es una cara triangular. Sería esta que está aquí, esta cara que acabo de dibujar acá abajo, ¿no es cierto? Sí, deje, doctor, de estar hablando cosas y de clases ya, perdón. No se pongan bravos, no se enojen tampoco. Entonces, acá tenemos qué sería esto anterior y esto sería posterior. ¿Qué de bueno hay acá? Acá de bueno hay una fosita, que es una fosita oblonga. Sí, una fosita oblonga, sí, así se llama el nombre de la fosita, no se vaya a poner bravo conmigo porque sí, te tienes que traer recuerdos de la médula oblonga, ¿no? Aquí hay una fosita, que es la fosita oblonga, que se encuentra casi cerca de la parte inferior, en la mitad de la cara, la fosita oblonga, esta fosita oblonga, ¿qué tiene de bueno? Bueno, pues la fosita oblonga lo que va a servir es de inserción a un músculo tiroaritenoideo, ¿no? Va a servir de músculo de inserción. Bueno, y no solo la fosita, pero es que así lo pone Rubio. Esta fosita oblonga sirve de inserción para un músculo que es el músculo tiroaritenoideo, ¿sí? Pero también después vamos a ver que si todo el borde, toda esta parte lateral sirve de inserción para el mismo músculo. Pero tenemos esa fosita oblonga, que es una pequeña, pues, cavidad que se encuentra en ese punto, que tiene ese nombre, fosita oblonga, que sirve de inserción al músculo tiroaritenoideo. Sí, esa es la historia en ese punto. Pero además, este dibujo también me va a servir acá, porque
o los dos dibujos están aquí. Porque este músculo, este cartílago aritenoides, ¿no es cierto? En la cara posterior, que todavía no hemos dicho nada, ¿qué hay de bueno en la cara posterior? Bueno, en la cara posterior sirve de inserción a los músculos aritenoides. En la cara posterior, ¿qué hay de bueno? Pues inserción, sirve de inserción a los músculos aquí, a los músculos aritenoides. Este cartílago es súper importante, este es súper importante, porque este cartílago, acá ya vas a ver, acá adelante, aquí, en este vértice anterior, en esta parte anterior y esta parte posterior. Entonces vamos, así como que resumiendo un poquito. La cara interna de este cartílago aritenoides cubierto por mucosa laringe. La cara anterolateral y externa, obviamente, sí, va a estar cubierto, va a tener la fosita oblonga y todo este borde inferior que sirve de inserción a los músculos tiroaritenoides, que ya los vamos a ver después de un ratico. Y la cara posterior, que me va a servir de músculos, de inserción a los músculos aritenoides. ¿Ok? Listo. La cara inferior está prácticamente en su totalidad relacionada con esta carilla articular que decíamos hace rato acá. O sea, casi no hay historia. ¿Sí? Y vas a ver que la cara, te va a decir Rubier que esta cara de esta señora, cara inferior es convexa, cóncava, y la cara del cartílago acá sería convexa. Entonces es como que cóncavo y convexo, ¿no? Cóncavo, la una va a ser convexa y la otra va a ser cóncava. ¿Sí? Pero lo más importante de este cartílago es que esa cara inferior, por ejemplo, como decíamos aquí, tú lo estabas viendo desde acá arriba, sí, aquí está el cartílago, sino que aquí por la mucosa como que se me escapa un poquito. Tenemos la mucosa, quitemos esto, sí, quitemos esto nuevamente para poder explicar por qué es importante este señor. Entonces acá tenemos, decíamos, el arco, ¿no es cierto? El famoso arco, ¿no es cierto? El famoso arco anterior. Sí, y acá tendremos pues a nuestro cartílago. Pongámoslo cartílago de Hooke. Completamente verde, así y así, ¿cierto? Cara medial, la cara anterolateral, sí, y la cara posterior. La cara inferior que te decía, esta cara inferior que se encuentra acá, pues obviamente en su articulación con el cartílago cricoides, le va a dar la oportunidad a este cartílago de moverse como un volante. La conexión de red me salió inestable, doctor. Me avisen si es que hay alguna novedad. Entonces, se va a poder mover el vértice, este vértice de aquí, este vértice anterior y esto acá en sentido contrario. Es decir, si el vértice anterior, este se va hacia afuera, esta parte de acá se va a ir hacia adentro. ¿Sí? Y igual en sentido contrario, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el vértice anterior, este vértice anterior se va hacia adentro, ¿no es cierto? Se va hacia adentro, en cambio, este va a salir. Siempre están haciendo las cosas, apuntando de manera contraria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir, doctor, eso? Que si esto se va hacia acá, este de acá se va hacia adentro, ¿sí? Entonces, eso permite que las cuerdas vocales que ya vamos a ver hace un ratito se cierren o se abran. Ya, vamos, entonces vamos, doctor, termine de explicar. Entonces, quiero que te des cuenta de eso. Si es que este vértice se va hacia afuera, la parte de la base se va hacia adentro. Y al contrario, si esto se va hacia adentro, esta base se va hacia afuera. Entonces hace un movimiento como estar girando, ¿no? O sigue las manecillas del reloj o se va en contra de las manecillas del reloj. Una de dos. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, esa es la idea. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque, como decíamos, casi toda la pared inferior, casi toda esa cara inferior está en relación, excepto acá adelante. Aquí adelante vamos a tener una pequeña prolongación, ¿sí? Del mismo cartílago, una pequeña prolongación como una apófisis. De hecho, es una apófisis. También triangular, que va a tener la misma disposición que, la, que su cartílago aritenoides, ¿no es cierto? Aquí tenemos este músculo aritenoide acá. Sí, y acá también voy a tener otra prolongación. Otra pequeña prolongación. Es una apófisis, estoy aquí exagerándolo. No es un cartílago nuevo, cuidado. No es un cartílago nuevo, es la apófisis de este cartílago. Entonces, la apófisis que se encuentra acá adelante va a ser la apófisis vocal y acá la apófisis muscular. Como te digo, es una prolongación de este vértice. Si hablamos de ángulos o vértices, ese sería el vértice anterior. Aquí tendría un póstero lateral y este sería póstero medial. Entonces, desde el anterior tengo la apófisis vocal y acá en el póstero lateral la apófisis muscular, ¿sí? Apófisis muscular. Estas apófisis musculares son súper importantes y la apófisis vocal también. Entonces, ¿qué pasa acá? En esta apófisis, en el vértice de esta apófisis, aquí,
en este señor, aquí se está insertando el famosísimo, las cuerdas vocales. Aquí, ¿sí? Estaría insertándose las famosísimas cuerdas vocales. Entonces, ¿que van a ir a dónde básicamente? Entonces, pongámoslo por acá. Por aquí teníamos uno que, ya, aquí. Listo. Entonces, venga acá. Aquí va a salir todo esquemático, ¿no es cierto? Este era el arco, ¿no es cierto? Este era el señor Don Arco, el arco, ¿sí? Entonces, un poco más hacia arriba, ¿no es cierto? Acuérdate de esto que hacíamos acá. Aquí está el cartílago tiroides. Cartílago tiroides, cartílago cricoides, ¿no es cierto? El famosísimo cartílago cricoides. Ok, listo. Entonces, si tú te fijas, aquí estaría, señores, a ver, veamos cómo lo vemos. Aquí estaría entonces aproximadamente ese cartílago aritenoides, que decíamos que es como un triangulito. Y aquí adelante, donde voy a poner el puntito celeste, aquí estaría pues la apófisis bucal. Entonces, la cuerda vocal va a ir desde aquí y se va a ir hacia la parte interna del cartílago tiroides, acá. Ya la hice muy elevada. ¿Sí? Se va a ir al cartílago tiroides, al ángulo interno, que todavía no lo vemos, al cartílago tiroides, pero ahí lo vamos a ver. Entonces, pongámoslo por acá, esquemáticamente hablando. Aquí está, ¿no es cierto? No tengo efecto 3D para darle altura ni nada por el estilo, ¿ok? Entonces, acá, ¿qué tengo acá? Acá tendría yo el cartílago tiroides. Esquemáticamente hablando, estaría así, ¿no es cierto? Como un ángulo, un libro abierto. ¿Ok? Un libro abierto. Esquemáticamente hablando, nada más. ¿Sí? Entonces, de aquí está yendo hacia ese ángulo. ¿No es cierto? De aquí hacia este ángulo. Ya lo vamos a explicar, no se preocupe, todavía un poquito más. Aquí, hacia ese ángulo interno. Esas serían las famosísimas cuerdas vocales, ¿no es cierto? Sí, entonces por eso es súper importante esa apófisis bucal. Ya vamos a ver que esa cuerda bucal, como le llamamos nosotros, es parte de un músculo que es el músculo tiroaritenoideo. Ese es el músculo que se encuentra. ¿Cuál es el músculo de la cuerda bucal? El músculo tiroaritenoideo. Ese es el músculo que se encuentra formando esto, ¿sí? Es el famoso tiroaritenoideo, que ya lo vamos a ver después de un ratico, así que no se ponga bravo. Este Rubiel lo va a llamar ligamento, no lo va a llamar cuerda vocal, lo va a llamar ligamento vocal. Sí, ligamento vocal. Ese es así lo va a llamar nuestro amigo Rubiere, ¿ok? Listo. ¿Qué pasa con la apófisis muscular? La apófisis muscular, acá. Sí, esta apófisis muscular, si yo le doy un zoom para que no vamos a notar las cosas, sí, va a tener básicamente la misma disposición que el cartílago aritenoides, ¿no? Entonces vamos a tener que, si solo la apófisis, imagínate que le hemos hecho un zoom acá, entonces esa sería la cara que está continuando a esta, ¿sí? A la cara anterolateral, ¿no es cierto? Y tendría pues la cara posterior que estaría continuando a la otra, ¿cierto? Entonces tendría básicamente dos caras y aquí estaría llegando pues esta parte que está aquí llegando acá, ¿sí? Ok, esta línea que está aquí, para la cara posterior. Entonces esta apófisis aquí lo que va a hacer también va a servir de inserción a dos músculos muy importantes que van a terminar siendo el músculo cricoaritenoideo posterior, el cricoaritenoideo posterior que va a estar aquí, que también lo vamos a ver hoy día. Cricoaritenoideo posterior, ¿no es cierto? El cricoaritenoideo posterior, sí, y hacia afuera, pues, o sea, esta sería cara para esta apófisis, no la va a llamar Rubier posterior, la va a llamar cara medial. En la cara medial, y acá la va a llamar cara lateral, sí, también podría llamarla cara anterior, pero la va a llamar cara lateral. Y ahí va a tener, en cambio, otro músculo que es el cricoaritenoideo lateral. Cricoaritenoideo lateral. Sí, entonces aquí se inserta el cricoaritenoideo lateral y aquí el cricoaritenoideo posterior. ¿Por qué es súper importante esta apófisis? Porque te acuerdas que yo te decía aquí que se mueve hacia la derecha o esto se mueve si este se mueve a la derecha, este se va hacia la izquierda. Sí, igual, imagínate un volante, ¿no es cierto? Cuando los que manejan, pues van a saber muy fácilmente esto y los que no manejan se pueden presentar en ganeta. Sí, entonces tienes tu volante, ¿no es cierto? De tu carro, del carro que tú quieras y obviamente colocas una mano acá y otra mano acá. Y cuando vas a girar hacia el lado derecho, pues la mano izquierda se va a ir hacia acá y tu mano derecha se va a ir hacia acá. Entonces, básicamente, ese es el movimiento que está haciendo este cartílago. Sí, este cartílago está haciendo este movimiento hacia la derecha una parte y hacia la izquierda otra parte. Y al contrario, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién crees que va a estar haciendo esto? Pues estos señores. Uno de los que vamos a ver, estos señores.
Entonces, si este cartílago, ¿no es cierto? Ponte aquí. Ahí está el volante arriba. Míralo, el volante arriba, que sería el cartílago, ¿no es cierto? El famoso cartílago aritenoides. Si este señor mueve hacia acá esto, ¿no es cierto? Entonces, este volante se estaría yendo la parte superior para acá. ¿Captó el mensaje? Por eso es que es súper importante estos músculos. Si este señor cricoaritenoide lateral mueve, en cambio, hacia el lado contrario, el volante estaría yéndose hacia acá. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo que estas cuerdas vocales, ¿no es cierto? Pongámosla acá. Sí. Entonces, venga acá. Entonces, si pongamos aquí la apófisis, ¿no es cierto? Muscular. Entonces, ¿qué está haciendo? Si estas dos apófisis se vienen hacia el centro por el músculo posterior, estas giran y se abren. Las cuerdas vocales se abren porque hacen el movimiento contrario. ¿Sí? Si se da cuenta, si los cricoaritenoides posteriores llevan hacia la línea media a los dos cartílagos aritenoides, ¿no es cierto? Hace que las cuerdas vocales arriba se abran, se van a abrir esas cuerdas vocales. Entonces están haciendo un efecto de volante. En cambio, si el cricoaritenoideo lateral, pongámoslo de otro color, el cricoaritenoideo lateral se contrae, va a llevar estos hacia afuera y en cambio a estas hacia adentro. ¿Y qué va a pasar? Las cuerdas vocales se van a cerrar. Entonces, eso obviamente nos ayuda a controlar mucho la voz, ¿no es cierto? La voz y todo este tipo de cosas que pueden pasar para la entrada de aire y todo eso. Entonces, por eso estos músculos son súper importantes porque me van a dar ese movimiento, ¿no es cierto?, de abrir y cerrar las cuerdas vocales. Y ya vamos a ver que hay otros más, pero estos son muy importantes por esas apófisis que se encuentran a este nivel de este señor Don Cartílago. ¿Qué más, queridos compadres? Vamos a lo que vamos. Eso sería el cartílago, ¿cómo es? Aritenoides. Y acá, sí, entonces acá tendríamos, si te das cuenta, decíamos, aquí es el vértice. El vértice. Entonces, aquí viéndolo aquí, este sería el vértice. Ahí estaría el vértice. Pongámoslo de vértice si quieres del mismo color. Vértice, vértice. ¿Qué hay de bueno en el vértice? Bueno, si nosotros dijimos que el cartílago cricoides, porque el que hierro mata, a hierro muere, decíamos acá que a este cartílago le pusieron los cachos. Ahí están los cachos, ¿no es cierto? Si es cartílagos aritenoides, ¿no es cierto? Le pusieron los cachos. Bueno, pues a los aritenoides también les ponen los cachos y más groseramente, porque aquí sobre este señor van a estar unos cartílagos que son los cartílagos corniculados de cuernos. Van a tener forma de cuerno. Entonces sí van a ser ya forma de cuerno. El otro por lo menos disimula, no tiene forma de cuerno, sí, pero este sí van a tener. Aquí vamos a tener sobre estos señores, sobre estos cartílagos, vamos a tener unos cartílagos que son los cartílagos corniculados, sí, los famosos corniculados son los cartílagos que se van a encontrar a ese nivel. No, sí, sí creo que los mencioné acá porque ya ahorita estoy acordando que no mencioné otros, los cuneiformes. Sí, corniculados, sí, ya después ya los vamos a mencionar otros que se me escaparon en esa lista, que son los cuneiformes. Sí, bueno, entonces tenemos los corniculados, que serían los cartílagos, en cambio, que se encuentran, obviamente, en cada uno de los vértices, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, básicamente, y que decíamos, estos cartílagos básicamente van a formar parte van a estar cubiertos, estos cartílagos, los corniculados, van a estar completamente cubiertos por pliegues o membrana tiroidea. Pliegues, sí, van a estar completamente cubiertos, ¿sí? Entonces son cartílagos tipo sesamoideos, porque ese sería el asunto. Pero tienen ese nombre de corniculados y que básicamente, si nosotros lo vemos desde aquí, a ver, ¿desde dónde lo podemos ver para verlo mucho mejor? Ya, por ejemplo, sí, aquí, bueno, no sé, se va a amontonar, pongámoslo acá. Estos corniculados, la característica es que esos cuernitos se van hacia adelante y adentro, sí, se van hacia la línea media. ¿Sí? Entonces los cuernitos se van hacia la línea media. Entonces también le pusieron los cachos a cricoides, pues ahora también se lo han puesto a aritenoides, porque el que a hierro mata, a hierro muere, queridos compañeros. Listo, por ahí tendríamos esos cartílagos. Luego tendríamos que salir con otro cartílago, que sería el cartílago tiroides, que sí, el famosísimo cartílago tiroides, ¿no es cierto? Que se encuentra pues un poquito más superior. Aquí, este señor cartílago que está aquí, que sería el cartílago tiroides, ¿no es cierto? Entonces, este señor cartílago tiroides, quitemos aquí a los ventrículos del corazón, que aquí los veo que se quedó muy corto esta hoja. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá con este cartílago? Bueno, este cartílago se dice que tiene forma de escudo, de un libro abierto. Hay algunas formas, y como yo siempre molesto, te digo, depende de la droga que estés usando para ver qué forma tiene tu cartílago que tú quieras.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Este cartílago tendría pues aquí así, ¿no es cierto? Ya salió de otro color, perdonen. Entonces tenemos acá así y baja, ¿no es cierto? Y este tiene que ser pues doble, porque es un señor que está básicamente abierto acá. Si lo vemos desde la parte superior, ¿no es cierto? O desde algún punto de vista anterior, mejor veámoslo desde el punto de vista anterior, vamos a decir que tienen pues, a ver, primero aquí, aprovechemos este. Aquí decíamos que está el cartílago tiroides, ¿no es cierto? Esquemáticamente hablando. Entonces, primero vamos a decir que es como una forma de una V, de un libro abierto, de un escudo. Hay algunas formas que lo encuentran, ¿no es cierto? No es un anillo cerrado, solo estaría compuesto entonces por dos láminas, ¿no es cierto? Laterales, una lámina y otra lámina. Va a tener dos caras, pues obviamente la cara anterior, que sería todo esto que está aquí de las dos láminas, y lo que queda por detrás, la cara posterior. Entonces iríamos, y dos bordes, un borde superior y un borde inferior. Entonces vamos acá, pongámoslo por aquí a nuestro cartílago, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver de este señor cartílago? Entonces, como decíamos, un borde superior, el borde superior del cartílago. El borde superior del cartílago se caracteriza porque en la línea media tiene una escotadura, que va a tener el nombre de escotadura tiroide. Ese sería el borde superior. Y tenemos también por abajo el borde inferior. Y el borde inferior se caracteriza básicamente porque se caracteriza el borde inferior porque sirve de inserción a una membrana y a unos músculos que ya los hemos mencionado. Que los pusimos en la parte superior. Dijimos membrana tirocricoidea, ¿no es cierto? Y también va a servir de inserción pues para ese músculo que estábamos mencionando que es el tirocricoideo. ¿Sí? Un poco más superficial. Sí, entonces para eso sirve el borde inferior. En el borde superior, decíamos, tenemos básicamente lo que sería esta escotadura, que sería la escotadura tiroide. Además, en los bordes laterales, acá los bordes laterales se van a prolongar hacia la parte superior y voy a tener las astas. Una asta superior y una asta inferior, donde el asta superior siempre o usualmente es más alta que el asta inferior. Entonces tenemos una asta superior y un asta inferior. ¿Ok? Y el asta inferior, ya habíamos dicho, el asta inferior se va a estar articulando con la carilla articular cricoidea. Sí, que la habíamos mencionado por aquí en este lugar, aquí. Sí, aquí le hemos puesto el asta y la carilla. Y acá arriba el borde superior también, algo que no habíamos dicho del borde superior. Aquí voy a tener otra membrana que está rellenando todo esto. ¿Sí? Esa membrana, en cambio, va hacia el hueso yoides. Entonces, el hueso yoides, pues, va a darme la membrana iotiroidea o tiroioidea, como quieras, hueso yoides. Entonces, aquí tendríamos ese huesito que es el hueso yoides, que tiene su asta, ¿no es cierto? Y su otra asta. Entonces, sería ahí y se va hacia atrás. Y aquí tendría, pues, obviamente, esa membranita que acabamos de decir. Y aquí en el centro lo hemos dejado a propósito, porque aquí en el centro está otro cartílago. Aquí está relacionándose con el extremo inferior del cartílago epiglótico, que el cartílago epiglótico va a sobrepasar al hueso yoides. Es mucho más amplio en el extremo superior, entonces algunos dicen que tiene forma de hoja, estaría por detrás, ¿no es cierto? Y otros dicen que tiene forma de raqueta, y ya sabes cuál es mi concepto al respecto. Entonces tienes aquí al hueso, perdón, al cartílago epiglótico. Entonces, si lo ponemos por acá, ¿no es cierto? Aquí tendríamos al hueso yoides, que ya me salió esto gigantesco, pero bueno, no importa. Sí, sí, hagamos así. Todo es didáctico. Además, todavía no pagan el sueldo, así que no sean exigentes, chicos. Ahí tendríamos el hueso yoides, obviamente, ¿no es cierto? Se va hacia el otro lado. Son exigentes, dice el doctor, pero tiene que ir ya va a la otra parte. Ok, listo. Entonces tendrías ahí al hueso yoides, ¿no es cierto? Ok, listo. Entonces, ¿le voy a sacar la otra parte? Sí, lo voy a sacar porque se va a amontonar. Entonces ya tienes el hueso yoides ahí, ¿no es cierto?
y no quiero que se montone esta parte. Listo, entonces ya sabes cómo está los tiroides. Aquí va a estar entonces, desde acá, y te va a decir nuestro amigo Don Rubier que este cartílago epiglótico va a tener una parte superior, cambiamos aquí de color para que se distinga, una parte superior que es cóncava, ¿no es cierto? Y una parte inferior que es convexa. Sí, entonces aquí estaría pulsando por aquí, la parte cóncava, y acá la parte convexa, y el extremo inferior estaría metiéndose aquí. Sí, entonces estaría metiéndose acá. Que ese extremo inferior es el que estoy colocando, pues, por aquí. ¿Dónde lo colocamos? En algún lugar de un gran país. Sí, acá abajo. Entonces ahí tendríamos a este hueso. Este hueso, tal, se me quedó la palabra hueso. Aquí tendríamos el extremo inferior de nuestro cartílago epiglótico. Por aquí va subiendo, ¿no es cierto? Le puse punteadito porque está detrás de toda esta membrana. Y aquí sobrepasa hueso ioides. Y aquí es donde va a llegar. Tienes que acordarte, aquí estaría ya un pliegue. Ya tienes que irte acordando. Para formar las valéculas. El gloso epiglótico medio y dos pliegues glosoepiglóticos laterales. ¿Captó el mensaje? Aquí, en este puntito, ya estaría yo en la raíz de la lengua, ¿sí? Entonces ahí tienes el cartílago epiglótico, ¿no es cierto? ¿Cómo se encontraría? Entonces aquí se va a relacionar. Entonces, esta escotadura, aquícito se va a relacionar entonces, ¿con quién? Con el cartílago epiglótico, con la cara anterior. Pero aquí hay una característica muy especial porque aquí va a haber un pequeño ligamento. ¿Dónde está? Aquí va a haber un pequeño ligamento, aquícito, entre el hueso, dale hueso, carajo, con el cartílago epiglótico y el cartílago tiroides, aquí. Entonces, ¿cómo se va a llamar ese ligamento? Se va a llamar el ligamento tiroepiglótico. Entonces, tiroepiglótico. Sí, entonces se encontraría a ese nivel. ¿Ok? Listo, entonces tendrías ahí las relaciones básicamente de este borde superior, ¿no es cierto? Y de ya hablamos de ese borde superior aquí, ¿no es cierto? En la escotadura estaría en relación con eso. Pero la cara posterior, obviamente, de nuestro cartílago tiroides también va a estar en relación, pues, con esta porción, el extremo inferior del cartílago epiglótico. ¿Qué más voy a tener? Entonces voy a tener aquí estas dos láminas, lámina derecha, lámina izquierda, y voy a tener la presencia de una línea, que es la línea oblicua tiroidea. Esta línea oblicua tiroidea, ¿no es cierto?, que va desde la parte superior hasta cerca del borde inferior, ¿sí? Una línea oblicua tiroidea, y que va a presentar dos tubérculos, ¿no es cierto? Un tubérculo tiroideo superior y un tubérculo tiroideo inferior, y el tubérculo tiroideo inferior va a entrar en contacto con el borde inferior, el superior no entra en contacto con ninguno de estos. ¿Sí? Si tú te acuerdas, si decíamos, ¿no es cierto? Este va a ser superior y en realidad es hasta posterior. Aquí no tengo efecto 3D, pero acuérdate que estamos aquí así, es algo así. Entonces el tubérculo superior estaría por aquí y el inferior estaría por acá. Obviamente, como te digo, en la parte ya cercana o topa al borde inferior del cartílago tiroides. Ahí estaría la historia, ¿no es cierto? Y eso obviamente va a dividir básicamente a la lámina, sí, a esta lámina, si la vemos aquí de lado en este dibujo, entonces aquí, ¿no es cierto? Estaría pues el hueso, el famosísimo cartílago tiroides, ¿no es cierto? Y vamos pues obviamente a quitar un poquito esto de aquí. Estaríamos viendo la lámina, una de las láminas, ¿no es cierto? Estaríamos viendo aquí una de las láminas, entonces estamos diciendo que tendríamos aquí la línea oblicua. La línea oblicua. ¿Ok? Entonces, este ligamento de aquí que dibujamos, acuérdate que es por dentro, ¿no? Porque esta señora está por detrás. No quiero confundirte. Sí, está por detrás. Sí, está por detrás de este libro abierto. Pero esta lámina, en cambio, está en la cara anterior. Entonces, aquí decíamos entonces los tubérculos. Uno que es el superior y otro que es el inferior. Entonces, tengo dos porciones. La lámina ha quedado dividida en dos porciones. Una anterior y superior y otra posterior e inferior. Entonces, en esta que sería superior y también puedo decirle medial, ¿no es cierto? Porque se da cuenta acá. Superior y medial, ¿no es cierto? Inferior y lateral, ¿no es cierto? También puedo decirle superior y anterior, inferior y posterior. Entonces, básicamente, ¿qué te va a decir nuestro amigo Rubier? Que esta parte de acá, que sería la superior y medial, sirve de inserción para el músculo tiroideo. Sí, va a servir de inserción para el músculo tiroideo
Y en la parte inferior vamos a servir, ¿no es cierto? Va a servir para inserción para dos cosas, para el músculo externo tiroideo, ¿no es cierto? Y para lo que sería un fascículo del músculo constrictor superior de la faringe. Un fascículo, sí, unas pequeñas fibras del músculo constrictor superior de la faringe que se vienen a este sector, ¿no es cierto? Que va a terminar llamándose, pues, un fascículo tiroideo, ¿sí? Un fascículo tiroideo que va a estar llegando a este sector, porque va a ir a tanto la tiroides como el hueso ioides. Entonces, un fascículo tiroideo que va a estar cerca de este sector. Entonces, básicamente tendríamos ahí esos tubérculos tiroideos, ¿no es cierto? Los tubérculos tiroideos superior e inferior, y pues obviamente aquí, línea que está aquí, que estaría acá, que le llamamos, ¿no es cierto? Los comunes mortales le llamamos la manzana de Adán, es esta parte que está aquí, este ángulo, este vértice de este ángulo, ¿no es cierto? Este vértice acá, ¿no es cierto? Estaría pues aquí así, ¿no es cierto? Quitemos esto que estaba por dentro, como te decía, eso está por dentro, y aquí estaría básicamente ese vértice. Ok, estamos vivos. Esa sería pues básicamente no es sino otra cosa que la prominencia, y va a tener el nombre de prominencia laringea, aunque pertenezca al famosísimo tiroides, pero como estamos estudiando la laringe, esta va a ser la prominencia laringea, ¿sí? Esa es la famosísima manzana de Adán, la prominencia laringea. Entonces está dado por acá. Sí, no quiero confundirte, espero no estarlo haciendo. Sí, entonces decíamos acá por dentro, pongámosle punteado por dentro. Aquí tenemos lo que sería el extremo inferior, el famosísimo extremo inferior de la famosísima epilotis. ¿Sí? Esto es por dentro. Entonces ya tienes aquí la parte externa. Entonces aquí sería la cara anterior de este cartílago tiroideos, que he conocido mundialmente como la manzana de Adán. Ese es el cartílago más odiado por todos aquellos que quieren operarse para cambiarse de su sexo, ¿no? Porque los varones tienen esto bien desarrollado, ¿no es cierto? ¿Y por qué no hay cómo hacerlo? Porque esto de aquí, desde las apófisis bucales hacia acá, hacia el ángulo que vamos a ver la cara interna, eso tiene cierta tensión natural en cada uno de nosotros. Si hay algún músico en el auditorio, algún guitarrista al menos, o no importa, los músicos casi saben de todo, sí, es como una cuerda de guitarra. Si tú le quitas aquí en las clavijas, serían esta, por decir, la parte donde afinas la guitarra, si tú le dejas demasiado flojo, pues no da la nota que debería dar. Si le dejas demasiado tenso, no da la nota que debería dar. Entonces, a alguien se le ocurrió alguna vez, bueno, ¿qué podemos hacer para quitarles esa manzana? Pues limemos esto, ¿no? Limarle para aplanarlo. Pero ¿qué pasó? Alteraron el tensor normal o la afinación, por decirlo hablando como músico, lo tenso que debe tener cada voz que nos hace diferencia a cada uno de nosotros, pues le quitaron con esto, le aflojaron, y que terminaron teniendo pacientes con voces realmente monstruosas y guturales. Por eso es que básicamente no sirve todavía eso, no hay todavía algo que quirúrgicamente hablando para que nos ayude a, a que se cambie, a que la voz no sea tan gruesa, aquellas personas que desean, pues obviamente, cambiar de sexo y todo ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, eso sería por la cara anterior. Por la cara posterior, creo que no va a haber mayor historia. ¿Por qué? Porque casi es como que, si lo vemos por la parte posterior, casi como que vamos a hacer el mismo dibujo. Nada más que tienes que acordarte entonces que, pongámoslo acá para hacerme explicar nada más, aquí, ¿no es cierto? Es así el cartílago esquemáticamente hablando. Entonces, por dentro, si lo vemos por dentro, pues básicamente voy a ver la misma escotadura, voy a ver las mismas astas. Otra cosa que no dije, el borde inferior es más estrecho, aunque aquí me salió así como que muy del mismo porte. El borde posterior es el borde anterior, pero el borde inferior, perdón, el borde inferior es mucho más estrecho, más corto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como te digo, va a ser la misma V, va a ser lo mismo, nada más que aquí, esto de acá, ¿no es cierto? Que por fuera le llamamos la prominencia laringea. Aquí, esto le llamaste por fuera la prominencia laringea. Por dentro lo que vas a llamarle no es otra cosa más que el ángulo laringio. Es un ángulo laringio, o lo que sería la escotadura. El ángulo interno es un ángulo interno del cartílago tiroides, ¿no es cierto? Sería el ángulo
¿no es cierto? Por dentro tú, si te paras aquí, lo que estás viendo, pues básicamente es el famosísimo ángulo y por fuera le vas a ver la prominencia laringea. Esa es la historia, mis queridos amigos de la vida. ¿Qué más tenemos? Ya nada más, ya no sean tan exagerados. Entonces, básicamente eso sería aquí, como te decíamos. Entonces, aquí sí podría yo dibujar, aquí sí, ya con toda, aquí va a venir el extremo inferior de ese cartílago que estamos llamando, que va a tener, como te digo, muchos le van a dar forma de una hoja, otros dicen forma de una raqueta, ya sabes cómo yo molesto, depende de la droga que tú estés usando, ¿sí? Entonces, básicamente, aquí sería esta relación, pero como te digo, no entra en una relación directa porque hay un ligamento que lo dibujamos aquí, que es por dentro, es el ligamento tiroepiglótico, que estaría ahí como que interponiéndose. Siempre en toda relación hay un metido, ¿sí? Y siempre la excusa es la misma. Es que es mi mejor amigo o mi mejor amiga. Entonces eso es igual en todas partes. Aquí hasta en los cartílagos pasa. Listo. ¿Qué otro cartílago tenemos? El cartílago epiglótico. Entonces, si hablamos ya de este cartílago epiglótico, que ya lo hemos estado aquí mencionando, entonces vamos a decir que este cartílago epiglótico, pues básicamente va a tener dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior. Y como te decía, el extremo superior va a ser mucho más amplio que el extremo inferior. Entonces, eso le va a dar esa formita como de raqueta, ¿no? Entonces es como una raquetita, como una hoja, no sé, como tú quieras llamarlo. Entonces, ¿qué te va a decir? Que va a tener dos caras, ¿no es cierto? Pues si aquí lo hablamos esquemáticamente, entonces te va a decir que, por ejemplo, esa gris, dejémosle como la cara anterior y vamos a poner aquí sobre esto lo que sería la cara posterior. Va a tener dos caritas, ¿no? Entonces, te va a decir Rubier, entonces, primero que va a ser, que va a tener la característica de, va a presentar que la superficie inferior, ¿no es cierto?, en la parte inferior, pues va a ser convexo, ¿no es cierto?, va a ser convexo, ¿no es cierto?, y en la parte superior va a ser cóncavo. Va a ser cóncavo hacia este lado. Entonces, convexo y cóncavo. Hablando, acuérdate, lo que siempre hemos dicho, depende de dónde lo describas. Si te paras aquí en esta parte, pues este señor va a decir que para él es convexo inferiormente y cóncavo superiormente, ¿sí? Entonces, si te paras acá, pues obviamente va a ser al contrario. Entonces, pero si hablamos desde la parte anterior, vamos a hablar que es convexo inferiormente y cóncavo superiormente. Este cartílago se va a extender desde la cara posterior del cartílago tiroides, va a pasar por detrás de la membrana tiroidea, ¿no es cierto? Aquí pondríamos nosotros, solo esquemáticamente hablando, un pedacito de la membrana que estaría yendo por aquí así. ¿Sí? Va a pasar por detrás de esta membrana tiroidea, ¿no es cierto? Sí, va a pasar por detrás del cartílago del hueso yoides y va a tener esta porción que es la porción libre. Aquí entonces, tienes que acordarte, aquí estaría ya llegando la señora lengua. La lengua estaría llegando por aquí, en esa porción vertical que tiene la lengua. Sí. Y aquí tendríamos la V lingual. Entonces, tendríamos bien desde el piso, así la lengua. Entonces, aquí ya estaba formando las moléculas por unos ligamentos, eran tres, gloso epiglótico medio y gloso epiglótico lateral derecho y lateral izquierdo. Entonces, ese extremo es el extremo libre, pero ya tienes la idea de dónde viene. Tanto la cara anterior como la cara posterior se dice que está perforado por múltiples o pequeñas perforaciones que son múltiples, ¿no es cierto?, que se encuentran tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Esa es la historia. Entonces, extremo inferior, extremo superior. La cara posterior, esta cara posterior está tapizada por la famosa mucosa laringea. La famosa mucosa laringea que estaría tapizando a esta señora. Sí, acá pues obviamente también tenemos que estaría tapizado ya también por lo que sería su relación con la lengua, con lo que sería la mucosa lingual, ¿no es cierto? Formando las famosas valéculas. Sí, eso estaba ya en la lengua, allá lo vimos por ese lado. Sí, entonces también en la parte superior vamos a encontrar una pequeña escotadura, sí que va a estar inclinada también anterior, hacia la región anterior. ¿Qué más debemos decir de esta señora epiglotis? Ya nada más, queridos compadres. ¿Qué nos falta? Nos faltan algunos cartílagos que son cartílagos ya inconstantes y yo te decía, ahí nosotros tenemos que
decir lo siguiente. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos en este gran país. Ok, entonces imagínate aquí, listo. Imagínate que esta es la vista posterior, ¿no es cierto? Aquí estás viendo la vista posterior, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener al cartílago, como te digo, no tengo efecto 3D, así que va a salir bastante esquemático el asunto, como casi todo, ¿no? Aquí tengo yo al famosísimo cartílago aritenoideo, ¿no es cierto? Al cartílago aritenoideo. Hay un pequeño ligamento que va desde la parte lateral o la cara anterolateral hacia la parte lateral del extremo inferior de nuestra amiga, la famosísima epiglotis, ¿no es cierto? Hay un que va hacia la parte lateral, aquí así. Entonces, esa es la historia. ¿Por qué la historia? Ese ligamento, ¿cómo se llamaría? Se le llamaría el ligamento o pliegue aríteno epiglótico. Aríteno epiglótico. Aríteno epiglótico, ¿vale? De tinoides, el epiglotis. Sí, ya. Y aquí, en medio de ese ligamento, nosotros podemos tener unos cartílagos que son los cartílagos cuneiformes, que son con forma de cuña, usualmente pares, ¿no es cierto? Usualmente son pares, pero como te digo, estos ya son más inconstantes. También son pares y son los ligamentos, eh, como te digo, ligamentos, perdón, son cartílagos cuneiformes, cuneiformes, forma de cuña, y que se encuentran en medio de los pliegues aritenoepiglóticos. Y los pliegues aritenoepiglóticos no es otra cosa más, y ahora vamos a ver que es parte de un músculo que es el músculo tiroaritenoideo, pero en este momento basta con decir que es un pliegue que va desde lo que serían los bordes laterales del epiglotis hacia lo que sería la cara anterolateral del aritenoides y que básicamente se encuentran ahí esos cartílagos que serían los cuneiformes. También tenemos otros ligamentos, otros cartílagos que son los sesamoides anteriores. Estos, en cambio, se encuentran básicamente, aquí decíamos que se encontraría la apófisis vocal y la apófisis vocal va a ir básicamente hacia esa escotadura interna o ángulo interno del cartílago tiroides. Esas serían las cuerdas vocales que ya las mencionamos hace rato. Estos sesamoides anteriores se van a encontrar básicamente en esta parte de lo que serían las cuerdas vocales, en estos pliegues. Como te decía que Rouvier esto no lo llama cuerdas vocales, Rouvier va a llamarlos ligamentos, es lo que va a llamar nuestro amigo Don Rouvier, no le va a llamar cuerdas vocales, ¿no es cierto? Él va a decir que son los famosísimos ligamentos, ¿no es cierto? Ligamento vocal, esa es la historia. Entonces, en medio de ese ligamento vocal, aquí encontraría esos cartílagos que te acabo de decir que son los sesamoides anteriores. También tenemos que básicamente unos cartílagos que son los sesamoides posteriores, ¿no es cierto? Estos sesamoides posteriores, si los vemos por acá para poder entenderlos, estos cartílagos sesamoides posteriores se van a encontrar, y te acuerdas que aquí, exactamente, te acuerdas que decíamos que este es el vértice del cartílago aritenoides y que lo que estás viendo aquí es la famosísima cara lateral o anterolateral. Bueno, los sesamoides posteriores son unos cartílagos también que, como te digo, son ya inconstantes. Estos cartílagos se van a encontrar laterales al extremo superior, por aquí. Se van a encontrar, son laterales al extremo superior de este cartílago que es el cartílago aritenoides. Son laterales al extremo superior de ese cartílago aritenoides. Y tenemos básicamente unos cartílagos que son los interaritenoides que se encuentran en los ligamentos cricofaringios, ¿no es cierto? Que son, ya lo vamos a explicar hace un momento, que son los ligamentos de esos fascículos que decíamos que vienen de la faringe, o ya lo explicamos, sí, decíamos que hay unos fascículos que están llegando de la faringe, ¿no es cierto?, hacia la parte del cartílago cricoides, entonces ahí se encuentra ese ligamento, también ligamento interaritenoide, ¿sí? Perdón, cartílagos interaritenoides, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos que decir, queridos compadres de la vida? Ya nada más. Esos serían los cartílagos, queridos compañeros.